Este año, además de una campaña como Duele, van a ser varias los focos de formación y de información que vamos a hacer en el ámbito comunitario, que propuestas como esta y propuestas como una campaña nacen más que por el trabajo realizado, por el trabajo que nos queda por realizar. No se trata de detectar más, sino de detectar antes. La Fiscalía General del Estado confirma que cada año 5.000 menores de edad ejercen violencia en sus familias en España. Son hijos e hijas que duelen. Si en tu familia sufres este problema y no sabes qué hacer, infórmate. Pide ayuda. Campaña de prevención de la violencia ejercida por jóvenes en sus familias. Junta de Extremadura. Fíjense lo que decía el Código de Hammurabi en el 1750 a.C. Si un hijo ha golpeado a su padre, se le cortará la mano. Es decir, que esto ya se tenía en cuenta en esa época, ¿no? Pero, como les decía al principio, hasta los primeros años de este siglo no habíamos ido a hablar del problema. De hecho, el término violencia filoparental se utilizó por primera vez en una publicación en la revista de la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar, Mosaico, en el año 2006. Esta, digamos, violencia filoparental tradicional no se ha incrementado, no hay ningún dato que hable de que ha aumentado como para que se haya, digamos, desencadenado esta alarma social que se ha generado durante los últimos 15 años sobre este tema y el desarrollo de tantos instrumentos y tantos centros o programas para atenderla. Trasladado a Extremadura, según el padrón de 2018, pues serían unos 9.100 adolescentes que ejercen violencia psicológica y unos 2.050 aproximadamente que ejercen violencia física al menos en la franja de un año en Extremadura. Pero la tendencia actual es a pensar que los modelos jerárquicos en los cuales se desarrolla una cierta autoridad son antiguos y que la relación tiene que ser cercana, como de amigos, ¿no? Se está perdiendo esa necesaria alianza entre los dos grandes sistemas educativos, ¿no? Entre la familia y la escuela. Y vemos, por ejemplo, circulando en Internet carteles como este, ¿no? Este colegio inculca conocimiento. Los niños deben venir educados de casa. Y lo que nos encontramos en comisaría normalmente son padres que acuden en busca de ayuda, angustiados, sin saber qué hacer o a quién acudir para solventar los problemas de agresividad que tienen en sus casas. Cuando un niño viene a la consulta, tenemos aquí como un elástico que hace que él se pueda separar de esta línea central, que es la que le mantiene con una cierta coherencia y autonomía. Esa elasticidad él solo tiene cuando está en este momento de aquí, que saltar un poquito hacia arriba y automáticamente todas las medidas sociales, familiares y escolares le van a devolver otra vez al principio y al día siguiente será otro buen día en el cual yo me he alejado un poco de la normalidad, pero he vuelto. A nosotros se nos pide primero que digamos en qué ámbito nos estamos moviendo, cuáles son nuestras tareas y, a continuación, cuáles son las carencias que observamos en cuanto a este enfoque de los diferentes ámbitos que intervienen. Lo que sí observamos es que muchos ámbitos intervienen, pero existe una escasa coordinación entre dichos ámbitos. Eso es una de las grandes carencias que nosotros observamos. El programa va dirigido a la población en general y a las familias en situación de riesgo leve. Las familias en situación de riesgo leve son aquellas familias en las que se llevan a cabo pautas educativas y de cuidado inadecuadas, donde no se ha producido aún un daño significativo en el menor, pero si se siguen prolongando estas pautas en el tiempo, puede llegar a provocarlo. Hay que tener en cuenta que en la Fiscalía de Menores tenemos dos facetas, por un lado protección y por otro lado reforma. Y que cuando a nosotros nos llega un menor que, distinguiendo entre violencia doméstica, es decir, intrafamiliar, y violencia de género, es decir, menor hacia una chica, lo que nos hemos encontrado en nuestro trabajo diario. Voy a focalizar la atención sobre todo en dos propuestas, una con posibilidad de ponerse en marcha desde el ámbito psicosocial, concretamente de los programas de atención a la familia,
y otra que tiene que ver con la coordinación. Duelen es una campaña de la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familia de la Junta de Extremadura. Esta campaña surge por el aumento de casos de jóvenes menores de edad que ejercen violencia tanto en su grupo de iguales como sobre sus familias, concretamente sobre sus madres, sobre sus padres, sobre tutores y tutoras o sobre sus representantes legales. En este sentido, ponemos sobre la mesa no solo datos alarmantes que año tras año nos ofrecen las memorias de la Fiscalía General del Estado. Tengan en cuenta que estas memorias solo contienen casos judicializados, pero como se ha dicho y como todos sabemos, hay muchos más que no son visibles. Que la violencia en la adolescencia existe y existe como consecuencia de muchas variables. Muchas veces esas variables no son aplastantes, no son el chico es violento y punto. La violencia es consecuencia de una gota, de otra gota, de otra gota, que va sumando y que al final nos encontramos con chicos que ejercen o chicas que ejercen violencia, pero que detrás hay muchísimas carencias, vínculos que no se han creado de forma sana y que sobre eso es sobre lo que hay que trabajar. Desde vuestro ámbito de intervención, ¿qué creéis qué mensaje podemos dar a las personas que nos están viendo en estos momentos y que nos verán, ¿no? Hay que tener en cuenta que un menor, tanto víctima como agresor, es un menor en riesgo para su desarrollo integral y, por tanto, hay que actuar ya. Si en ese caso, por los motivos que sea, hay algún recurso, algún profesional que ha detectado esa situación, pues ahí sí que es intentar a lo mejor no transmitirle al otro progenitor que no tiene esa conciencia, ¿no?, de problema, pues explicarle que bueno, su hijo a lo mejor necesita un espacio, o su hija, un espacio de seguridad en el que poder hablar y explicarse cómo se siente, ¿no?, porque posiblemente haya malestar y haya dolor de algún tipo y darle esa posibilidad. Entonces no es enfocarlo desde el punto de vista de la violencia, ¿no?, que inicialmente es la demanda, sino enfocarla desde otro punto de vista, ¿no?, y que vea que al final es una necesidad que su hijo de alguna manera está demandando. Yo creo que los chicos que ejercen violencia hay que tener una mirada comprensiva y no verlos como adultos que ejercen violencia. Son menores que necesitan que se les escuche, que tengan su espacio y que se les vea como personas que hay posibilidades de cambio y de aprendizaje. Un menor que ejerce violencia también es un menor en situación de riesgo para su desarrollo y, por tanto, coincido con Inmaculada en que hay que tener una mirada de que esa persona necesita educarse y educarse dentro del ámbito donde él se desarrolla, en el educativo, en el social y en el familiar. Y habría que afrontarlos también eso, desde otros ámbitos, la educación, el sanitario, bueno, desde las mesas que hemos dicho, las mesas de trabajo conjuntas, me parece que sería lo mejor para trabajar en colaboración y coordinación todos juntos. Lo más importante sería ayudar al menor, ayudar a la familia a reescribir la narrativa personal y familiar de nuevo. Es decir, es olvidar un poco el pasado, centrarse en la situación y ayudarlos a que ellos reconstruyan una narrativa familiar, social y, sobre todo, en mi caso, que es una consulta más individualizada, una narrativa personal nueva. Ese sería un poco el mensaje más importante para nosotros desde nuestro punto de vista. Comentarles que desde el Observatorio de las Familias y la Infancia de Extremadura agradecemos a todas las personas que han participado en esta jornada el interés mostrado por la temática que hemos puesto en la mesa esta tarde.